Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de seguridad en el montaje y uso de andamios. Soy Dieter Salas y a nombre de Do Group agradecemos su preferencia. En cuanto a la seguridad en el montaje y uso de andamios concierne, abordaremos los siguientes temas: la normatividad aplicable, las partes de un andamio, asimismo, los principales riesgos en el montaje de andamios, las medidas de seguridad previas al montaje, las medidas de seguridad previas al montaje, las medidas de seguridad en el montaje y desmontaje, las medidas de seguridad en la realización de amarres, las medidas de seguridad en la utilización, asimismo, el equipo de protección personal específico, la señalización del área de trabajo, veremos el ejemplo de un armado de andamios y asimismo el plan de respuesta a emergencias. Por último, abordaremos las conclusiones sobre este tema. En cuanto a la normatividad aplicable para este punto, vemos o tomamos como referencia las normas OSHA y las normas oficiales mexicanas. Por un lado, en la subparte L del reglamento de la OSHA, establece las condiciones de seguridad para el montaje, desmontaje y uso de andamios. En la norma 09 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecen las condiciones para realizar trabajos en altura. En el apartado 9, vemos cuáles son las condiciones de seguridad para los andamios tipo torre o estructura. En cuanto a las definiciones, encontramos que un andamio es una estructura temporal elevada que debe soportar trabajadores y o materiales y únicamente está diseñada para soportar cargas verticales. En ningún momento está diseñado para soportar cargas horizontales. En la parte inferior observamos tres imágenes en las cuales tomamos como referencia los andamios más comunes en el sector de la construcción. Tenemos como primer punto el andamio tradicional, el andamio multidireccional y el andamio de tubo y abrazadera. En cuanto a las partes de un andamio, observamos en la figura de la parte inferior a la parte superior la base del collar en donde van montados los niveladores, los tornillos niveladores para dar estabilidad a la estructura, asimismo la escalera peatonal, las plataformas, las escaleras de acceso, plataformas con escotilla, escaleras verticales, rodapiés, puertas de acceso, diagonales, verticales, horizontales y horizontales reforzadas. Esto es una imagen en donde a grosso modo podemos ver los múltiples componentes de un andamio. Esta imagen únicamente es ilustrativa, más no limitativa. Las partes de un andamio van a corresponder de acuerdo al tipo que nosotros vayamos a utilizar y asimismo también el andamio que más se adecue a nuestras necesidades. Vemos algo muy importante que menciona la norma 09 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que toda estructura, todo andamio debe ser únicamente ensamblado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y estas personas que realizan esta actividad deben de estar capacitadas y autorizadas por el patrón para este tipo de actividades. ¿A qué nos referimos con eso? Que el patrón es el responsable de brindarles la capacitación para el armado y uso de andamios y asimismo brindarles la autorización. Esto puede ser a través de un puesto, una descripción de puesto escrita o bien a través de alguna credencial que acredite las habilidades o las competencias necesarias. Como siguiente punto, veremos cuáles son los principales riesgos en el montaje de andamios. Como primer punto, tenemos caídas a distinto nivel. También podemos tener desplome de la estructura en sí, es decir, que el andamio colapse. La caída de materiales sobre personas o sobre bienes. Las caídas a mismo nivel. Esto puede ocurrir cuando nos encontramos en la parte inferior del andamio, es decir, cuando estamos por comenzar a ascender o bien una vez que finalizamos el descenso
o cuando estamos armándolos. Las caídas al mismo nivel forman parte también de los riesgos a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar al hacer uso de estos andamios. También nos vamos a estar expuestos, podemos estar expuestos de acuerdo al área donde los utilicemos a contactos eléctricos, ya sea de manera directa o indirecta. De manera directa cuando cerramos el circuito a través del andamio, o bien de manera indirecta cuando cerramos el circuito también, pero a través de un arco eléctrico. Para ello pues vamos a establecer cuáles son las tolerancias o las distancias mínimas para realizar estas actividades. Asimismo, también podemos tener atrapamientos de diversas extremidades, como las extremidades superiores, las cuales son las manos, brazos, o las extremidades inferiores, que son los pies, piernas. Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje. Esto está más relacionado con las capacidades físicas que nosotros tengamos como persona y asimismo también las habilidades con las cuales contemos para el armado de andamios. También podemos sufrir golpes contra objetos fijos o inclusive contra objetos móviles al momento de estar en el andamio. Asimismo, del lado derecho de su pantalla verán una pirámide invertida, la cual representa la jerarquía de controles de riesgo para la eliminación o mitigación de riesgo. Primeramente, vemos que la eliminación obviamente tiende a ser más eficaz. Y por último, el uso del equipo de protección personal, que únicamente se limita a reducir el impacto. Vamos a ver a través de este curso diversos métodos que nosotros podemos ir implementando para la disminución o la mitigación de los riesgos a los cuales vamos a estar expuestos por el montaje y uso de andamios. Todo inicia desde una correcta planeación de los trabajos a ejecutarse, por lo cual debemos de establecer cuál es nuestro plan de trabajo seguro al momento de ejecutar cualquier actividad. Asimismo, vamos a elaborar nosotros como prevencionistas un análisis de riesgo, el cual nos va a ayudar a visualizar de una manera más clara cuáles son los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar en la actividad que nosotros vayamos a realizar, y nos va a permitir establecer un plan de respuesta a emergencia en dado caso de que los riesgos a los cuales nosotros identificamos se llegasen a consumar. Asimismo, también necesitamos el permiso de trabajo o la autorización por parte del patrón. Ok, en este punto vamos a ver cuáles son las medidas de seguridad previas al montaje de andamios. Como primer punto, el andamio debe ser el adecuado al trabajo a realizar, esto debiendo tener en cuenta el diseño, las dimensiones y el área en donde vayamos a montarlo. Siguiente punto, tenemos no mezclar los componentes de diversos fabricantes, o peor aún, establecer componentes que son hechizos o no tienen una certificación. Como parte de las medidas de seguridad previas al montaje de andamio, el tipo de andamio debe ser el adecuado al trabajo que vayamos a realizar, debiendo tener en cuenta el diseño y las dimensiones apropiadas para acceder a todas las zonas de actuación. Esto también tiene que ver mucho con el área en donde nosotros vayamos a ejecutar nuestras actividades, por lo cual debemos realizar un análisis crítico. ¿Cuál es el andamio que más se adecua, uno, al área donde vayamos a estar trabajando? Segundo, ¿cuál es el andamio que más se adecua a las actividades que nosotros vayamos a realizar? También tenemos la siguiente medida, que es no mezclar componentes de fabricantes diferentes en un mismo andamio. ¿Esto por qué? Porque la seguridad o la integridad, más bien dicho, del andamio, de la estructura, se ve comprometida, derivado que el andamio, al no estar con los componentes de fábrica o con los cuales fueron realizados los cálculos de manera adecuada, pues puede tender a sufrir alguna avería, algún desperfecto, o bien no dar las tolerancias en las cuales nosotros nos podamos sentir seguros al momento de estar realizando nuestras actividades. ¿Esto a qué nos va a llevar? A probables desplomes, fallas de estructura, vencimientos de las partes de los andamios, etc. Asimismo, todos los andamios deben de tener una certificación de producto emitida por una entidad reconocida. Un ejemplo de ello, aquí en México, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC es una dependencia que puede emitir este tipo de certificaciones. Asimismo, también los tubos metálicos no pueden presentar signos de oxidación,
corrosión, grandes deformaciones, modificaciones o pérdidas de elemento para su conexión. ¿Qué quiere decir? Que el andamio, cuando nosotros vayamos a armarlo, debe contar con todas las piezas con las cuales fue diseñada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esas piezas fueron realizados los cálculos correspondientes para garantizar la seguridad del uso del andamio. Como medida de seguridad previas al montaje, también debemos de corroborar la resistencia de la superficie de apoyo del andamio, es decir, primeramente debemos de inspeccionar el terreno, que sea un terreno firme, que brinde las garantías o que soporte el peso máximo o proyectado para el andamio que nosotros vayamos a montar. Estos deben de montarse sobre terrenos suficientemente compactados o en su defecto sobre tablones para el reparto de la carga o durmiente, aconsejándose el claveteado de las bases de apoyo, es decir, que se fijen directamente al suelo. En ningún momento se deben de situar las bases de los andamios sobre registros, sobre arquetas o sobre suplementos formados por bidones, ladrillos, bóvedas, torretas de madera, etcétera. ¿Esto por qué? Porque tienden a ser materiales blandos o bien materiales quebradizos que suponen una inestabilidad del andamio. En caso de que se llegasen a romper, pues prácticamente vamos a hacer que la estructura colapse. ¿Qué sí debemos de hacer? Al instalar el andamio sobre sus bases para conferir una mayor estabilidad y sobre ruedas que cuenten con un mecanismo de bloqueo, mismo que será liberado únicamente cuando el andamio deba moverse para su reubicación. Ahora vamos a ver qué sí se debe hacer para el montaje y uso de andamios. Al instalar un andamio, se debe instalar sobre sus bases para conferir una mayor estabilidad y sobre sus ruedas que cuenten con un mecanismo de bloqueo, mismo que únicamente va a ser liberado cuando el andamio tenga que ser reubicado de un sitio o de un punto a otro. Previamente debe estar liberado de personal, materiales o herramientas. Asimismo, el andamio debe de ser ubicado sobre planos firmes, estables y de suficiente resistencia, de manera que se debe evitar cualquier posible falla, ruptura, hundimiento o desplazamiento accidental. Y por último, las superficies deben de estar niveladas y cuando éstas no lo estén, emplear medios de aplomado, estabilización y nivelación indicados por el fabricante. ¿Qué más debemos de tomar en cuenta al momento de iniciar con el armado de un andamio? Bueno, debemos de constatar que se carezca de abolladuras, de grietas, de deformaciones u oxidaciones en los tubos y otros elementos. Para la inspección o para esta inspección podemos apoyarnos de un checklist previamente elaborado de acuerdo a las necesidades de los equipos que nosotros tengamos en sitio. Asimismo, dentro de ese checklist, pues vamos a verificar o a validar cada uno de sus componentes, como por ejemplo que las roscas cuenten con sus tuercas y tornillos, las abrazaderas, los pasadores de seguridad estén en condiciones de seguridad y operación, y no usar clavos o varillas, alambres u otros tipos de mecanismos para sustituir la función que estos realizan. Asimismo, también debemos de mantener una distancia mínima de al menos 60 centímetros desde el área de tránsito al andamio y de 90 centímetros en lugares donde haya depósitos de materiales. ¿Qué quiere decir? Que el andamio debe quedar confinado y debe tener sus accesos despejados, libres para el tránsito. También debemos de ubicar el andamio de tal manera que no interfiera con alarmas, contra incendio, contra cajas de instalaciones eléctricas, contra hidrantes, contra extintores, contra cualquier otro mecanismo que pueda ser utilizado para la atención a emergencias. Continuando con las medidas de seguridad en el montaje y desmontaje de andamio, debemos realizar una inspección previa en la zona de montaje. Aquí se deberá de comprobar las condiciones del suelo, la disposición de las plataformas de trabajo, las zonas donde vamos a realizar los amarres o anclajes, los posibles obstáculos que se pueden encontrar en el montaje, la proximidad de elementos peligrosos como por ejemplo las líneas eléctricas energizadas y asimismo las posibles circulaciones de peatones y o vehículos en sus proximidades. Para ello vamos a realizar un acotado de señalización de la zona de trabajo, es decir, vamos a delimitar y balizar
la zona en donde vamos a estar realizando los trabajos con andamios. Para tal efecto debemos de confinar el área en donde realicemos el montaje de nuestros andamios. Esto lo vamos a lograr a través de un acotado de señalización y balizamiento de la zona en donde vayamos a trabajar. Como tal, debemos nosotros establecer un radio o un perímetro que consideremos seguro para realizar este balizamiento. Para ello debemos de confinar el espacio en donde realicemos el montaje de nuestros andamios, por lo cual debemos de establecer el balizamiento adecuado. Como ya lo mencionábamos, el montaje y el desmontaje de andamios únicamente podrá ser realizado por personal capacitado y autorizado por el patrón. Para ello pues se debe llevar una capacitación específica de acuerdo al andamio que nosotros estemos realizando el montaje o desmontaje. Esta capacitación debe estar orientada a las especificaciones y a las indicaciones que dé el fabricante o que el fabricante establezca. Asimismo, no solamente las personas que realizan el montaje y desmontaje de los andamios, es decir, el armado y el desarmado, deben de recibir la capacitación adecuada, sino aquellas personas que trabajan sobre los andamios, es decir, que son los usuarios finales una vez que ya se ha realizado el armado del andamio. Estas personas también deben de recibir una formación adecuada en torno a las medidas de seguridad que deben de seguir para la realización de trabajo sobre los andamios o estructuras. Como ya lo mencionábamos, según sea el sistema del andamio utilizado o la metodología de montaje, se debe de seguir una secuencia de operaciones atendiendo a las instrucciones del fabricante y o al plan de montaje utilizado utilización y desmontaje. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a establecer cuáles son las medidas o el procedimiento seguro que vamos a seguir para realizar trabajos sobre el andamio, para armarlo y para desarmarlo. Asimismo, también debemos de disponer de las bases del andamio de madera que quede posicionado. Asimismo, debemos de disponer de las bases del andamio de manera que quede posicionado a la distancia de la pared adecuada para el sistema de protección seleccionado, así como el trabajo a realizar teniendo en cuenta los obstáculos que presente el edificio. Se debe de disponer de tablones de reparto en el caso de que las superficies de apoyo tengan una resistencia insuficiente, y el nivelado se debe realizar empezando desde la parte más alta del terreno hacia la parte más baja. Conocer y respetar siempre las cargas máximas admitidas por los componentes de un andamio. Esto es sumamente importante porque muchas veces cometemos el error de no tomar en cuenta ya sea el peso del personal. Esto es sumamente importante porque muchas veces cometemos el error de no tomar en cuenta el peso del personal, el peso de la herramienta, el peso de los materiales. Recordemos que todo suma y que todo es un conjunto, por lo cual debemos de tomar en cuenta tanto el peso del personal, el peso de las herramientas, el peso de los materiales, el peso de los equipos, etc. Siguiente punto: cuando no podamos garantizar que en el armado del andamio siempre vamos a contar con un barandal adecuado, es decir, superior a 90 centímetros, para evitar la caída del personal, vamos a utilizar el EPP específico diseñado para tal actividad, el cual puede constar de un arnés de cuerpo entero, cinturones retráctiles, líneas de vida, etc. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender mucho de la altitud en la cual ya esté armado el andamio, o bien de la altitud en la cual vayamos, o en la fase en la cual vayamos armando el andamio. De hecho, se establece que los montadores siempre deben de llevar equipo de protección contra caídas, ¿sí? Aunque el andamio cuente con protecciones colectivas. El montador debe de extremar la precaución en todas las fases del montaje y desmontaje del andamio, utilizando preferentemente las protecciones colectivas frente a la individual, como por ejemplo los pies y largueros específicos de seguridad para las fases del montaje y desmontaje. Cada nivel se debe de montar
por completo antes de subir al siguiente nivel. Quiere decir que no podemos dejar un nivel inconcluso antes de continuar con el siguiente nivel. Lamentablemente, pues esta es una práctica muy recurrente dentro de los armadores de andamios. ¿Para qué se establecen estos lineamientos? Bueno, pues para garantizar que el andamio está estable y podemos continuar con la siguiente fase de armado. En caso de disponer de amarres, estos se colocarán según lo indicado en la configuración del tipo o el estudio de resistencia y estabilidad. Usualmente se recomienda disponerlos a la altura con separaciones como máximo de 4 metros. ¿A qué nos referimos con los amarres? Son los anclajes que van fijados a las fachadas o a las paredes, o bien en su defecto también a las estructuras. En el caso de montajes que contengan desplazamientos o vuelos, esto es, que dispongan de elementos cuya transmisión de carga vertical puede quedar fuera de las bases de apoyo del andamio, se debe de garantizar la estabilidad antes de proceder a montarlos. ¿Qué quiere decir? Que debemos de garantizar que el andamio es lo suficientemente rígido y que tiene la suficiente estabilidad para soportar estos volados. Una forma habitual de situar la proximidad de amarres y anclajes que estos impidan que pues el andamio pues vuelque debido a estos vuelos y las cargas que se ejerzan el momento suficiente para poder realizar el vuelco. Únicamente una vez estabilizado el conjunto y protegido cada nivel, se puede proceder a recubrirlo con malla o bien una lona atendiendo a las instrucciones del fabricante y o el plan de montaje, utilización y desmontaje, como podemos ver en la siguiente imagen. ¿Para qué nos sirven estas mallas? Bueno, principalmente para evitar que material caiga fuera de la vertical del andamio, ya sea materiales, herramientas, etc. En ningún caso se debe realizar un montaje incompleto o en el que se suprima alguno de los componentes del mismo. Es por eso que nosotros, previo a liberar un andamio, se debe realizar una inspección minuciosa de que en efecto ha sido armado, primeramente con el procedimiento adecuado, segundo, que cuente con todos sus componentes y que todos sus componentes se encuentren en condiciones de uso. Asimismo, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Bueno, que debemos de utilizar mecanismos para la elevación o descenso conveniente fijados a la estructura. Estos en su tienen mayor presencia el uso de poleas y bolsas de izaje. ¿Esto para qué? Pues para garantizar que el material, la herramienta, los equipos pues se trasladen o se lleven a la parte superior de una forma segura y viceversa, que de la parte superior desciendan a la parte inferior de manera segura. Los mecanismos de elevación o descenso básicos deben de cumplir con los siguientes requisitos. La polea de elevación de materiales debe llevar marcado pues, la certificación con la cual ha sido establecida, y asimismo la carcasa radial que impida la salida de la cuerda o de su garganta. Pueden incorporar un mecanismo de frenado automático. Esto pues ya va a depender de las características físicas de la polea. Asimismo, no debe utilizarse para otra aplicación distinta a la descrita en el manual de instrucciones y se debe de comprobar su funcionamiento antes de su uso y estar convenientemente fijadas a la estructura acorde a las instrucciones del fabricante. Cada polea instalada debe de disponer de una carcasa radial que impida la salida de la cuerda de su garganta. El operario no debe situarse nunca debajo de una carga vertical suspendida, siendo una medida preventiva adecuada a acotar la zona de subida de material, de manera que se repita el acceso involuntario a esta zona. El operario no debe situarse nunca sobre la vertical de la carga suspendida. Para ello es que nosotros delimitamos el área en el cual vamos a realizar este izaje. Las cuerdas utilizadas en estos mecanismos deben de tener un diámetro adecuado, usualmente cumpliendo entre 18 y 20 milímetros. Se deben de almacenar en lugares limpios, secos, bien ventilados y cerrados. Asimismo, se debe de tirar de la cuerda
con prudencia y de forma coordinada, cogiéndola fuertemente con ambas manos. Revisar el estado de las cuerdas antes de cada uso, desechándolas si presenta deficiencias. Para eso también nos podemos apoyar de un checklist, o bien el personal que realiza esta inspección pues debe estar capacitado para identificar cuáles son aquellas condiciones o cuáles son aquellas especificaciones bajo las cuales la cuerda no puede seguir siendo utilizada. Sí, asimismo, en las operaciones de izado se deberá utilizar guantes, calzado de seguridad, casco y en su caso pues arnés de seguridad. Debe estar anclado a un punto fijo, evitando pues que de suscitarse una caída pues la persona llegue hasta la parte inferior. En los mosquetones, primero vamos a ver que sean mosquetones certificados, aquí como lo marca la SED, que son certificaciones europeas. Asimismo también existen certificaciones americanas como las ANSI. Se debe revisar su funcionamiento antes de su uso y estar convenientemente fijado a la cuerda y verificado. Se debe colocar el gancho de izado con el pestillo de seguridad cerrado. Y quiere decir que nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para verificar que el mosquetón realmente está realizando la función para la cual fue diseñado. Los elevadores de materiales eléctricos también deben de contar con una certificación, la declaración de conformidad. Debemos de tener los manuales de instrucciones. Para este caso, para México, la norma nos pide que los manuales sean en nuestra lengua nativa, es decir, español, y tendrá marcada la carga máxima de utilización. Quiere decir que el elevador eléctrico nos debe de especificar claramente cuánto es el peso que soporta. No deberá utilizarse para otra aplicación distinta a la descrita en su manual de instrucciones y se debe revisar antes de cada uso. Es decir, debemos de realizar una lista de verificación previa, verificando que todos sus componentes funcionen de una manera correcta. Los amarres del andamio deben de, continuando con las medidas de seguridad en la realización de amarres. Bueno, primeramente tendremos en cuenta que los amarres del andamio deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante o el plan de montaje, desmontaje y uso, habiendo consultado previamente los tipos de trabajo que se van a realizar, ya que estos determinan las zonas y las formas más propicias donde anclarse. Resumidas cuentas, ¿qué debemos de hacer? Debemos de validar primeramente la zona donde se va a montar el andamio. Debemos de revisar toda la trayectoria vertical que se va a seguir en el montaje de los andamios, y de acuerdo a las especificaciones o de acuerdo a las instrucciones que se hayan establecido para el montaje de este andamio, vamos a seleccionar cuáles son los puntos más resistentes de acuerdo a la estructura o a la fachada donde vayamos a nosotros realizar este montaje, cuáles son los puntos más fuertes para que en estos puntos vayan anclados o vayan destinados los amarres. Deben de ser capaces de soportar cargas horizontales, tanto perpendiculares como paralelas a la fachada, derivándolas al parámetro de su ejecución. En ningún caso se utilizarán como puntos de amarre cañerías, desagües, tubos de gas, chimeneas u otros materiales que no sean lo suficientemente resistentes. Aquí, ¿qué se recomienda? Principalmente que los amarres sean a las cadenas, a las estructuras, a los pilares, bases del edificio o de la construcción que se está realizando. Es conveniente la utilización de gafas de seguridad para protegerse de las entradas de polvo, habitualmente en el proceso de perforación y o colocación de los tacos y anclados para el anclaje del andamio. Asimismo, no solamente las gafas de seguridad, por lo general si vamos a utilizar alguna herramienta eléctrica manual, pues esta va a generar ruido. También debemos de utilizar nuestros tapones auditivos. Si se van a generar polvos, debemos de utilizar nuestro respirador contra polvos, etcétera. ¿De qué va a depender? Bueno, de cómo vayamos a realizar el proceso. Medidas de seguridad que debemos de seguir en la utilización de andamios. Como primer punto tenemos que el andamio se debe de comprobarse. Como primer punto tenemos que los andamios deben de verificarse previo al uso de los mismos. Es decir, cada que nosotros iniciamos una jornada laboral debemos de realizar la inspección de los mismos. Esto ¿para qué? Pues para validar que los componentes, que las estructuras, que cualquier anomalía que exista en el terreno, pues puede identificarse con antelación para que no suframos ningún imprevisto.
con antelación para que no suframos ningún imprevisto. Y bueno, en este checklist que nosotros vamos a realizar, o en esta verificación previa a su utilización, pues tenemos que debemos de revisar que las bases estén correctamente dispuestas y no superan la longitud máxima de regulación. Asimismo, los montajes están alineados, están perfectamente verticales, que los montantes están correctamente alineados, están correctamente verticales, que los largueros están horizontales, asimismo los travesaños, los elementos de arriostramiento horizontales y verticales están en buen estado, los anclajes de la fachada están en buen estado y dispuestos según la configuración del tipo o el plan de montaje, desmontaje y utilización. Los marcos con sus pasadores, si se precisa, están correctamente ensamblados. Las plataformas de trabajo están correctamente dispuestas y adecuadas a la estructura del andamio y en condiciones de uso sin riesgo de deslizamiento o levantamiento. Las barandillas, pasamanos, barras intermedias y rodapiés están correctamente dispuestos y en condiciones de uso. Asimismo, los accesos están en condiciones correctas. Básicamente lo que hacemos es una radiografía de abajo hasta arriba del andamio que realmente cumple con todas las especificaciones y que no representan un riesgo para su uso. Esto generalmente, ¿quién lo hace? Lo hace el supervisor de seguridad en conjunto con la persona que está capacitada y certificada para realizar el montaje y desmontaje de andamio. Una vez que ambos validen que el andamio está en condiciones de uso, ahora sí procedemos a poder utilizarlo. En caso de detectar cualquier anomalía, se debe de subsanar de inmediato o según su importancia se debe delimitar la zona donde se encuentre, pudiendo seguir trabajando en las zonas seguras. Esto sobre todo aplica para las zonas donde se realiza un montaje de andamios o se realiza múltiples conexiones de andamios y una zona puede que no cumpla con las características, con las especificaciones indicadas, y esta zona pues debe confinarse para evitar que las personas o los trabajadores accedan a estos sitios y pues comprometan su integridad física. Asimismo, pues si únicamente es el montaje de un andamio en forma vertical, si no cumple con las especificaciones detalladas en el checklist, es decir, si no es liberado, se deben de subsanar las desviaciones antes de llegar a su uso. Y una vez que ya se subsanen las desviaciones, se realiza una segunda revisión. El acceso a la zona de trabajo del andamio debe de ser por parte de los operarios. El acceso a las zonas de trabajo siempre debe ser a través de las escaleras que están dispuestas para ellos. En ningún momento nosotros podemos acceder por otro elemento estructural del andamio, como por ejemplo las tijeras, las laterales, los largueros, los horizontales, etc. Asimismo, también debemos evitar sobrecargas y acopios en los niveles de trabajo en función del límite de la capacidad de carga que está establecida para estos andamios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no debemos de realizar una sobrecarga de las especificaciones que nos marca el cliente para el tipo de andamio que estemos utilizando. Asimismo, no se debe subir bajo ningún concepto a las barandillas como punto de soporte para un trabajo. Está estrictamente prohibido que nosotros salgamos de la vertical del andamio para realizar algún tipo de trabajo. Asimismo, los trabajos en andamios se deben de suspender cuando las condiciones meteorológicas impidan realizar con seguridad las labores de montaje o desmontaje de andamio, como por ejemplo cuando tengamos vientos superiores a 72 km por hora. Se aconseja paralizar las tareas de montaje y desmontaje, procediendo a retirar los materiales y herramientas que pudieran caer desde la superficie del andamio. ¿Qué otras cuestiones meteorológicas pudieran afectar el uso de andamios? Como por ejemplo tormentas eléctricas, lluvia, granizo, etc. No se deben de utilizar andamios de borriquetas u otros elementos auxiliares situados sobre los niveles de trabajo para ganar altura. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros o con la estructura que ya se ha erigido el andamio
no llegamos a la suficiente o a la altura que nosotros requerimos, no está permitido que nosotros realicemos alguna modificación, coloquemos algún tablón, coloquemos algún contenedor para ganar mayor altitud. Antes bien, debemos de evaluar la situación y colocar o poder ver la viabilidad de colocar un segundo nivel, o bien, si lo vamos a hacer de esta forma, bueno, ver cuál es la forma más adecuada para que nosotros podamos realizar el trabajo de una forma segura. Las modificaciones sustanciales del andamio, fundamentalmente las que afectan las estructuras de un andamio, serán llevadas a cabo por personal cualificado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros por X o por Y situación requerimos que el andamio sufra alguna modificación de acuerdo a las características físicas del trabajo, pues de esta modificación, les comento, únicamente puede ser realizada por una persona totalmente calificada. En las medidas de seguridad para la utilización de andamios, solo se deberán de acoplar sobre los andamios equipos de trabajo o de elevación de cargas cuando así se subiera. Solo se acoplarán sobre los andamios equipos de trabajo o de elevación de cargas cuando sí se hubiera considerado o evaluado en el diseño del andamio. ¿Qué quiere decir? Que aunque nosotros compremos o adquiramos un equipo especializado o queramos montar un equipo especializado para realizar trabajos de izaje, ya sea motorizados, manuales, si el andamio no está diseñado para soportar estos aditamentos, entonces no podrán ser utilizados. Únicamente los andamios que hayan sido diseñados para tal fin son los que van a poder cumplir con el uso de este tipo de aditamentos o equipos adicionales. La instalación en la proximidad de otros equipos, por ejemplo grúas, deben de tener en cuenta la posible transferencia en el trabajo del andamio. ¿Qué otro punto también es importante? Bueno, cuando los andamios son instalados en la proximidad de otros equipos. Un ejemplo de ellos podrían ser las grúas. Debemos de tener en cuenta que podrían existir posibles interferencias en el trabajo que realiza el andamio. Entonces, sí es requerido que nosotros primeramente evaluemos en dónde o cómo vamos a realizar el montaje del andamio, sobre todo validando este punto, que no existan interferencias o injerencias por parte de algunas otras estructuras, equipos, maquinarias, etc. Algo muy importante, que cuando estemos utilizando el andamio debemos de mantener nuestras plataformas o las bases que están siempre o están siendo utilizadas, se deben de mantener con orden y limpieza. Quiere decir que no debemos de tener tirados materiales, herramientas y equipos, porque estos pues pueden representar un riesgo, ya sea para nosotros que suframos un tropezón, una caída al mismo nivel, hablando de la superficie en donde estamos colocados, o bien que estas herramientas, que estos equipos, que estos materiales puedan caer desde la parte superior y puedan llegar a causar un daño, hablando en términos materiales o humanos. Asimismo, también debemos de evitar la acumulación de suciedad, objetos diversos, materiales sobre las plataformas de trabajo, etc. ¿Por qué? Porque todo esto vamos a nosotros ir creando condiciones de riesgo si dejamos que éstas se vayan acumulando. Por último, en las medidas de seguridad de utilización debemos de utilizar siempre medios mecánicos para la manipulación de sus elementos. ¿Qué quiere decir? Que no lo hagamos únicamente con las manos, sino que nos apoyemos de herramienta adecuada para realizar un armado adecuado, para realizar un trabajo de manera adecuada. En el siguiente punto, el equipo de protección personal que nosotros debemos de utilizar para realizar trabajos sobre andamios consta de lo siguiente. Al menos debemos de tener un arnés de cuerpo entero, así como vemos en la imagen, líneas de vida con amortiguador o líneas de vida retráctiles y puntos de anclaje, o bien conocidos también como conectores de anclaje. ¿Qué más se sugiere que se tenga? Que el casco sea un casco con barbiquejo de 4 puntos. ¿Esto por qué? Porque va a dar mayor estabilidad en caso de sufrir alguna caída, alguna suspensión. El casco pues no va a salir desprendido, no va a salir volando, sino que se va a mantener fijo a nosotros. También es conveniente que si realizamos trabajos
En los exteriores usemos gafas oscuras para minimizar el impacto de los rayos ultravioleta, o bien evitar deslumbramientos en el trabajo que estamos realizando. La utilización de guantes y zapatos de seguridad es importante al momento de que nosotros estemos realizando trabajos sobre andamios. En el equipo de protección podemos encontrar, sobre todo en los arneses, pues tipos de arneses diferentes. ¿Esto en qué va a consistir? Bueno, en el uso que nosotros le vayamos a dar. Por ejemplo, los arneses de conexión rápida son recomendados cuando el arnés es de uso personal. Para los arneses que traen machuelos, así como el que está en la imagen del medio, bueno, son recomendados cuando pertenecen a un equipo de trabajo y que se requiere un ajuste de manera rápida. Asimismo, también tenemos lo de las hebillas premios que facilitan la colocación. Es decir, estos también pueden ser de forma personal. Sin embargo, pues su apertura y su anclaje son mucho más rápidos. Algo que debemos de tener en cuenta o que debemos de tomar en cuenta es que los arneses tienen tallas, pudiendo ir desde la más chica hasta la más grande. En esta tabla podemos apreciar, vamos a comparar nuestra altura con nuestro peso en la parte superior. Únicamente vamos a interpolar y asimismo conoceremos nuestra talla adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la altura en metros, esta viene en pies, y lo que viene entre paréntesis es la altura en metros. Por ejemplo, para una persona que mide 1,70 y pesa, vamos a llamarlo de manera ideal, 70 kilos aproximadamente aquí en medio, pues si nosotros interpolamos vamos a ver que requiere un estándar. Y quiere decir que la talla del arnés que le compete pues es una talla estándar. Por ejemplo, si una persona midiera 1,90 y pesara más de 100 kilos, vamos a poner 114 kilos, interpolamos y vemos que pues esta ya le corresponde una talla XL. Y así mismo vamos interpolando. También puede haber personas pequeñas que midan 1,60 y pesen alrededor de 60 kilos. Pues vemos que a este le compete una talla chica. Y así sucesivamente nosotros podemos utilizarnos o apoyarnos de esta tablita para determinar cuál es la mejor o cuál es el mejor arnés que nos puede llegar a quedar. Porque algunos de los errores más comunes que se cometen es que el arnés que están utilizando pues no es el adecuado para ellos. Muchas veces le queda muy chico o le queda muy grande. Recordemos, el equipo de protección personal debe usarse y debe usarse al 100% o definitivamente no usarse. ¿Por qué? Porque lejos de representar un apoyo, una seguridad para nosotros, pues puede ser perjudicial. Continuando con el equipo de protección personal, pues los arneses cuentan con diferentes anillas. Estas anillas, pues cada una de ellas cumple con una función en específico. Por ejemplo, tenemos arneses con anilla en la espalda, anilla en el pecho, anillos laterales en la cadera y anillos en los hombros. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Bueno, la anilla en la espalda sirve para la detención de caídas, que es el más común y es el que prácticamente todos utilizamos. Para el anillo de pecho es utilizado, o estos arneses son utilizados para ascensos y descensos controlados, ya sea mediante tripés, poleas, escaleras marinas, etc. Los anillos laterales de la cadera son utilizados únicamente para posicionamiento o restricción, y los anillos de hombro o anillos frontales son utilizados para rescate. Reglas para el uso del arnés: no portar nada en los bolsillos, utilizar la talla correcta. Ahorita ya vimos la tablita en la cual nos podemos basar para elegir cuál es nuestra talla o cuál es la talla más adecuada para nosotros. Ajustar de manera correcta, es decir, argolla. La argolla trasera. Continuando con el equipo de protección personal, las reglas para su uso son las siguientes: no debemos de portar nada en los bolsillos, utilizar la talla correcta. Ahorita ya vimos la tablita en la cual nosotros nos podemos guiar para realizar nuestra comparativa y elegir la talla adecuada a nuestra complexión física. Utilizar la talla correcta, ajustar de manera correcta el arnés.
Recuerden, el arnés nos debe de permitir el libre movimiento. Si estamos muy rígidos, no podemos realizar movimientos de forma natural, quiere decir que está sumamente apretado. ¿Qué podemos hacer? Utilizar 3 dedos, meterlos directamente en cada uno de los puntos de contacto del arnés. Si gira libremente, es decir, sin hacer ningún esfuerzo, quiere decir que el arnés no está correctamente ajustado. Por el contrario, si nosotros no podemos meter libremente los 3 dedos de esta forma, ¿sí?, en cualquiera de las zonas de contacto del arnés, quiere decir que el arnés también está sumamente ajustado. Pruebas que recomendamos hacer: bueno, subir, bajar, ¿sí?, realizar movimientos de torso, realizar movimientos completos con el cuerpo y que el arnés se sienta realmente adherido a nosotros, que no nos impida realizar cualquiera de estos movimientos de forma natural. Sé que la argolla trasera, es decir, la argolla que va aquí en la parte de atrás de la espalda, debe estar exactamente entre los omóplatos, quiere decir abajo del cuello, exactamente a la mitad. Ahí es donde debe estar la argolla trasera. Importancia de ajustarse el arnés: un arnés de cuerpo entero siempre debe usarse al 100% o no portarlo. Esto ya lo mencionábamos, porque lejos de llegar a ser un equipo que pueda salvar nuestras vidas, puede llegar a comprometer nuestra integridad física. Las líneas de vida deben ser portadas de manera correcta. Por lo general, todos los arneses pues traen este tipo de aditamentos para que nosotros coloquemos las líneas de vida. ¿Cuál es el error que cometemos? Muchas veces los anclamos o colocamos nuestros cabos, los colocamos en la parte donde van las argollas laterales. Esto que hace que la línea de vida pues tenga una elongación y podamos llegar a sufrir atrapamientos cuando nos desplazamos por X o por Y zona de trabajo. Hola, soy Tony, técnico de prevención de Valora Prevención, y con este vídeo os queremos asesorar sobre cómo utilizar de forma correcta los sistemas anticaídas. Para ello vamos a comenzar explicando cómo colocar y ajustar correctamente el arnés anticaída al cuerpo del trabajador. El arnés consta de los siguientes componentes. La parte principal del arnés es el sistema de cintado, que debe de estar siempre en perfectas condiciones, sin roturas ni cortes y sin estar tampoco rotulados. Igual que los sistemas de conexión que conforman el arnés, y con la revisión anual en vigor, en cumplimiento de la norma UNE EN 365. A continuación, debemos de localizar la anilla A, que suele estar en la parte dorsal, y se la colocaremos al trabajador. Una vez lo ajustemos más tarde, nos aseguraremos de que la anilla queda más o menos a la altura de los omóplatos. Posteriormente procederemos a colocarnos la parte inferior. Para ello engancharemos las perneras alrededor de los muslos. El siguiente paso será unir las conexiones delanteras situadas a la altura del pecho, donde estará colocada la anilla external. Por último, nos aseguraremos de que el arnés anticaídas está correctamente ajustado. Para ello, regularemos las cintas de arriba y después regularemos las perneras, las cintas de abajo. Debemos de asegurarnos de que la anilla A queda en la posición correcta. Una vez ajustado el arnés anticaída, nos debe permitir libertad de movimientos. A la vez comprobaremos, introduciendo los dedos entre las perneras y los muslos, que está bien ajustado. Y por último, recogeremos el sobrante de la cinta guardándolo en las gomas, evitando así que estos sobrantes queden sueltos. Ahora procedemos a explicaros cómo se coloca un arnés integral anticaída, con el cual podremos realizar trabajos anticaída, trabajos en suspensión y trabajos en sujeción.
Las líneas de vida, hablando de ellas, dice que es un componente que consiste en una cuerda flexible, puede ser de cable o de cinta, que tiene típicamente un conector en cada extremo para la conexión al soportar. Hablando de las líneas de vida, dice que son un componente que consiste en una cuerda flexible. Hablando de las líneas de vida, se dice que es un componente que consiste en una cuerda flexible, puede ser cable o cinta, que tiene típicamente un conector en cada extremo para la conexión del soporte del cuerpo y el conector del anclaje. Aquí podemos ver en esta imagen, podemos ver en la parte superior donde está el absorbedor de energía, conocido como ABS. Este va anclado a la parte trasera de la espalda, en donde está la argolla a la altura de los omóplatos. Y estas dos líneas de vida o líneas gemelas pueden ser utilizadas para siempre permanecer anclados a un punto. Estas pueden ser de gancho cerrado, como la que vemos en la imagen del lado derecho, o ganchos de apertura amplia, como la que vemos en la parte izquierda. El amortiguador obligatorio debe tener una longitud máxima de 1.8 metros al momento de sufrir un impacto, es decir, al momento de extenderse. Los ganchos de doble seguro, los ganchos deben de ser de doble seguro, es decir, debemos de presionar los dos al mismo tiempo para que pueda surgir una apertura de las mismas, y pueden ser sencillas, es decir, de manera independiente, como la que está en la parte superior, y en la parte inferior, o bien gemelas como las que vemos en las imágenes anteriores. Pueden ser, ya dijimos, de cinta, de cuerda, cable de acero. Pueden ser fijas o ajustables. Por ejemplo, la parte inferior es una línea de vida ajustable. ¿Esto para qué nos va a servir? Muchas veces el requerimiento que nosotros tenemos pues es menor, o la longitud a donde nosotros nos queremos anclar es menor, y lo que hacemos pues es un ajuste con estas líneas de vida. En la función del amortiguador de impacto, ¿para qué sirve? Pues básicamente para disipar la energía que se libera al momento de que el cuerpo genera una aceleración y una detención de manera repentina. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo viene acelerando de una manera constante y de repente sufre una detención forzada. Bueno, se genera un impacto sobre el esqueleto. ¿Para qué sirve el amortiguador? Bueno, para que esta energía que en lugar de transferirse al cuerpo sea transferida a ese amortiguador y la reduzca o la disminuya, para que el impacto que llegue a nuestro sistema musculoesquelético pues sea menor. ¿Por qué? ¿O qué pasaría si este impacto llegara de manera directa? Pues probablemente sufriríamos desgarres o fracturas en nuestro sistema musculoesquelético. Es importante conocer las limitaciones para usar una línea de vida. Esto lo vamos a ver en esta imagen, en la cual pues hacemos un pequeño cálculo. Es recomendable que nosotros utilicemos una línea de vida cuando hagamos trabajos mayores a 5.4 metros aproximadamente. Esto también va a depender mucho de la altura de la persona. ¿Por qué? No estamos diciendo en ninguna manera que se deba utilizar equipo de protección hasta los 5.4 metros. Estamos diciendo que las líneas de vida se deben de utilizar en alturas mayores a los 5.4 metros. Sabemos que de acuerdo a la norma 09 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, establece que un trabajo en altura es a partir de los 1.8 metros. Por lo cual, después de esa altura, sabemos que después de esa altura debemos de implementar mecanismos anticaídas para salvaguardar la integridad de los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo a estos cálculos que estamos viendo en la imagen, una línea de vida de punta a punta mide 1.8 metros. El amortiguador por sí solo pues mide 30 centímetros. Esto se los vamos a restar para que quede 1.50. El amortiguador, una vez impactado, es decir, una vez que se abre, sí puede llegar a medir hasta 1.2 metros.
Si nosotros sumamos estas dos diferencias, nos va a dar que una línea de vida impactada en su totalidad va a medir cerca de 2.7 metros de longitud. Nosotros tenemos esta parte en la cual realizamos un cálculo rápido, tomando en cuenta que una persona puede medir 1.80 en promedio. Por eso le decía que puede variar, puede ser 1.60, 1.70, 1.80 en promedio. Bueno, esto va a depender muchas veces de la zona geográfica en donde nos encontremos, del personal que realice esos trabajos, etcétera. Pero por lo general va a variar entre 5.1 y 5.4 metros. Entonces, si tomamos en cuenta eso, la apertura del amortiguador con la línea de vida 2.7 más 1.8 más 0.9, que nosotros debemos de dejar como factor de seguridad en caso de que existan elongaciones, desplazamientos, o bien en la estructura donde esté fija pueda llegar a surgir una deflexión, pues nosotros vamos a tener al menos 0.9 de margen de seguridad. Esto, ¿qué va a pasar con ello? Que nosotros vamos a tener hasta una extensión de 5.4 metros, como les decía, puede variar entre 5.1 y 5.4 metros la extensión de caída. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos trabajando a una altura menor a esa, pues realmente no nos va a servir de nada la línea de vida con amortiguador. ¿Por qué? Porque al momento de extenderse, al momento de impactarse, pues nosotros vamos a caer directamente al suelo. ¿Qué quiere decir? Que debemos de implementar otro sistema anticaída que nos permita, o que más bien impida, que nosotros lleguemos hasta la parte inferior o hasta el punto de referencia. Ahora vamos a ver qué inspecciono del equipo de protección personal. Vamos a tomar en cuenta para la inspección de este tipo de equipos. Vamos a tener en cuenta estos 5 elementos clave, los cuales son metales, textiles, etiquetas, plásticos y elementos adicionales. La inspección, según la norma oficial mexicana 09 de la STPS, establece que debemos de aplicar un programa de revisión y mantenimiento periódico de este tipo de equipos, y asimismo también debemos de llevar un registro de estas inspecciones. Por eso es que estos equipos son inspeccionados bajo un checklist o una lista de verificación. ¿Por qué? Porque son de los requerimientos que nos pide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aprende a inspeccionar tu arnés en 60 segundos. Para mantener tu equipo en óptimas condiciones, debes poner atención a cintas, costuras, herrajes, partes plásticas e indicadores de impacto. Revisa que las cintas no tengan cortaduras, quemaduras o desgaste, que no esté rayada con plumones ni manchada de pintura o decolorada con cloro o algún solvente, porque podría debilitarse. Ahora las costuras, todas son igual de importantes. Asegúrate de que no tengan cortaduras, quemaduras, desgaste, lo mismo que las cintas. Los herrajes no deben estar golpeados, perforados ni fisurados. Deben conservar su forma y no mostrar signos de corrosión. Cuida que las partes plásticas no tengan deformidades ni roturas, porque ellas mantienen el equipo ajustado a nuestro cuerpo. Y los indicadores de impacto deben estar intactos. Si la costura está desprendida, significa que el equipo tuvo un sobreesfuerzo y solo queda inutilizarlo y desecharlo para que nadie más lo use. ¡Listo! Ahora ya sabes inspeccionar tu equipo, y lo que sigue es usarlo de manera segura. Nos encontramos con la señalización en el área de trabajo. Estas pueden ser realizadas por medio de trafitambos, trafipostes, cadenas de plástico, conos, cintas de seguridad, barreras, caramelos, etc. Así como vemos en las imágenes que aparecen de su lado izquierdo. La señalización debe ser realizada previo al inicio de actividades. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que vamos a hacer nosotros es señalizar el área en donde va a ir montado o va a ir armado el andamio. Una vez que ya señalicemos el área, es recomendable colocar, además de estos aditamentos, una vez que nosotros hayamos realizado la delimitación de nuestra área de trabajo en donde va a ir montado el andamio, debemos de colocar la señalización adecuada a los riesgos u obligaciones que debemos de cumplir dentro de esta misma área.
Por ejemplo, el equipo de protección personal específico que debemos de utilizar para ingresar al área misma y realizar actividades sobre los andamios. Asimismo, los riesgos que existen como caídas a distinto nivel, caídas de objeto, en la zona que sea una zona restringida únicamente para personal capacitado y autorizado por el patrón para estar dentro de la misma. La colocación de tarjetas verdes y tarjetas rojas. ¿Estas cómo se utilizan? Una vez que nosotros hayamos comenzado el armado, una vez que nosotros hayamos comenzado el armado de los andamios, debemos de colocar una etiqueta roja. Esta etiqueta roja permanecerá durante todo el armado del andamio y únicamente podrá ser retirada por el supervisor de seguridad o la persona que va a dar fe que el andamio ha sido armado y que puede realizar los trabajos con seguridad. La tarjeta roja únicamente podrá ser retirada por el personal capacitado y autorizado por el patrón una vez que se haya validado que el andamio ha sido armado de manera correcta y que no representa ningún riesgo para los trabajadores que van a hacer uso del mismo. Al finalizar esta inspección, si es aprobado al finalizar esta inspección, si es aprobada, se retira la tarjeta roja y se coloca una tarjeta verde que establece la liberación del andamio para poder ser utilizado. Asimismo, cuando nosotros comencemos el desarmado de los andamios, colocamos nuestra tarjeta, retiramos nuestra tarjeta verde y colocamos nuevamente la tarjeta roja. ¿Sí? Esta tarjeta roja va a permanecer durante todo el periodo que dure el desarmado del andamio. Se deben de utilizar las siguientes señalizaciones según sea el caso. Las de obligaciones como protección de la cabeza, protección de las manos, de los pies, protección individual contra caídas, etc. De advertencia como caídas a distinto nivel, riesgos de tropezar, riesgo eléctrico, peligros en general. Y de prohibición como el acceso denegado a personas que no estén autorizadas. Asimismo, se deben de utilizar las señales adecuadas según los distintos casos en el que el andamio invada la calzada y se debe de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable del municipio. Las más importantes son peligro, obras, limitación de velocidad, limitación de alturas, estrechamiento de la calzada, balizamiento mediante guirnaldas luminosas, fijas e intermitentes. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, cuando nosotros invadimos propiedad federal o municipal, nosotros, adicional a las señalizaciones que comúnmente podemos instalar, como ya las vimos en la plantilla anterior, debemos de instalar adicionales. Estas adicionales van a ir más orientadas al transeúnte en general o al personal que pueda llegar a circular sobre estas avenidas que son de dominio público. ¿Y qué se busca evitar con esto? Bueno, que puedan llegar a ocasionar incidentes o accidentes. En la seguridad de los peatones que puedan circular por debajo de las proximidades de los andamios, se debe asegurar un señalizado distinto a los elementos estructurales situados a nivel de la calle, impidiendo siempre que sea posible el paso por debajo de zonas donde puedan golpearse con alguna parte de la estructura, y para ello se deberá determinar una señal complementaria de prohibido el paso a peatones. Y quiere decir que nosotros vamos a confinar el área para evitar a toda costa que los peatones o transeúntes en general pues puedan ingresar por la zona. Para ello pues nos vamos a apoyar de diferentes equipos, como ya lo mencionamos ahorita: trafipostes, trafitambos, cadenas, mallas, si el área nos los permite instalar, etcétera. Asimismo, también dice que debe señalizarse y acotar debidamente la zona de trabajo de los materiales, así como de la zona de izado de materiales,
para el montaje y desmontaje de andamio. En el caso de que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del andamio, se debe existir un paso alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y balizado si invade la calzada de circulación de los vehículos. ¿Qué quiere decir? Que si el andamio ocupa toda la banqueta, por ejemplo, del paso peatonal, entonces vamos a nosotros tomar una parte de lo que es la calle pública y nosotros vamos a realizar una delimitación, un confinamiento, vamos a hacer un paso peatonal exclusivo para estos transeúntes. Ok, a continuación vamos a ver el ejemplo del armado del andamio. Ya vimos la primera parte que debemos de realizar antes de comenzar con el armado del andamio. Debemos de delimitar la zona en la cual vamos a trabajar. Si vamos a invadir pasos peatonales, banquetas y demás, pues debemos de crear una ruta alterna para todos los transeúntes, peatones o inclusive la circulación de vehículos que puedan transitar por dicha zona. Una vez establecido esto, ahora sí comenzamos con el armado de andamios. Lo primero que vamos a hacer pues es trasladar todos los equipos necesarios, todas las partes del andamio al sitio de trabajo, y una vez que ya esté todos los elementos necesarios, pues vamos a dar inicio al armado del andamio. Primeramente pues vamos a hacer replanteo, vamos a disponer todos los tornillos niveladores en posición hacia arriba, ¿sí? de tal manera que separándolos, de tal manera que queden separados de acuerdo con las distancias establecidas en el diseño a implementar. Puedes utilizar las horizontales para establecer rápidamente la separación de los tornillos, es decir, nos podemos apoyar de las mismas estructuras de una forma temporal para realizar las mediciones y realizar la colocación de estos tornillos niveladores. Una vez que ya están establecidos o ya están puestos sobre la superficie, vamos a realizar el montaje de la retícula base, es decir, vamos a realizar las conexiones horizontales que van directamente a la base del collar, ¿sí? Esto vamos a hacer ubicar las bases del collar sobre los tornillos niveladores. Vamos a conectar las bases del collar mediante las rosetas y las horizontales. Las horizontales encajan en las perforaciones más pequeñas de la roseta. Con la ayuda de un nivelador ajustamos los tornillos hasta que los horizontales estén completamente rectos. La diferencia de nivel puede ser absorbida mediante los tornillos niveladores. Luego se procede al martillado de las cuñas con un golpe seco. ¿Y qué quiere decir? Que una vez que nosotros realizamos la presentación de los horizontales, realizamos la nivelación, y una vez que se realiza la nivelación, ahora sí se realiza el ajuste con un martillazo seco en los puntos de conexión. Después vienen las partes verticales o la instalación de las verticales. Estas van a ir en cada una de las esquinas. Las verticales quedarán aplomados siempre y cuando se haya realizado una correcta alineación y nivelación de la retícula base. Aquí en este periodo todavía nosotros podemos realizar ciertas correcciones si la base no está lo suficientemente nivelada. Recuerden, deben de ir plomeadas directamente para evitar pues alguna deformidad en la estructura al momento de estarla erigiendo. Luego, para dar rigidez a estas verticales que acabamos de instalar, vamos a instalar las horizontales en la parte superior. Vamos a unir las verticales mediante las horizontales para formar el siguiente nivel. Las horizontales se encajan en las perforaciones pequeñas de la roseta, al igual que en la parte inferior. Una vez que ya hayan sido presentadas, hayan sido colocadas, hayan sido niveladas, ahora sí damos un martillazo seco para poder fijarlas correctamente. Luego las instalaciones diagonales. Estas instalaciones diagonales se instalan en los 4 costados de los módulos, o conocidas como crucetas o como X. ¿Sí? Estas se insertan en las perforaciones grandes de la roseta, en las uniones, donde están en la parte inferior y en la parte superior. Estas X pues nos van a dar la estructura o la solidez a la estructura,
Y luego vienen las diagonales, que van a fungir como los estabilizadores. Estos van a ir conectados, o como se ve aquí en la imagen, a la parte externa del cuerpo principal. La instalación de las escaleras de acceso: se instala la escalera y se fija en los horizontales por medio de las abrazaderas, así como vemos en la imagen. Y así de esta forma, hasta este punto ya tenemos armado el primer cuerpo del andamio con la base completamente establecida. Ahora sí, de aquí en adelante pues va a ser nivel tras nivel. Montaje del segundo nivel: vamos a instalar las verticales en cada una de las esquinas. Nuevamente vamos a repetir el proceso anterior. Instalamos las verticales, luego las horizontales superiores, y una vez que hayamos instalado las horizontales superiores, procedemos a instalar las crucetas. Recordemos, el armador del andamio en todo momento debe estar anclado a la estructura. Una vez que ya instalamos las cruces, vamos a instalar el segundo cuerpo de la escalera de acceso. Ok, en el montaje del nivel trabajado, vamos a instalar primeramente las verticales en cada una de las esquinas. Es decir, vamos a repetir el procedimiento anterior, ¿sí?, hasta que nosotros vayamos o alcancemos la longitud deseada, ¿sí? Dependiendo de la longitud deseada, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 cuerpos los que nosotros estemos de acuerdo a la actividad que vayamos a realizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer también? Recuerden, acá se recomienda que al menos cada 4 metros nosotros establezcamos un amarre o un punto de fijación de la estructura, ¿sí? ¿Esto para qué? Pues para impedir que, debido a la longitud que alcance de forma perpendicular, pues pueda llegar a provocarse un vuelco o pueda volverse inestable. Entonces, al menos cada 4 metros, pues nosotros debemos de realizar la fijación de la estructura del andamio a una parte sólida, una parte fija, como lo es una columna, una trave, etcétera. Una vez que ya llegamos al punto deseado, a los cuerpos deseados, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, en el número de cuerpos, en la parte superior pues vamos a instalar lo que es la base. Bueno, las puertas de acceso, vamos a instalar las barandillas que siguen el mismo patrón que las partes inferiores del andamio. Si instalamos las horizontales e inferiores, las verticales, luego instalamos las superiores o las medias en caso de tratarse de los barandales. Estos barandales deben de tener al menos, según la norma, 90 centímetros. ¿Ok? De 90 centímetros a 1 metro es considerado adecuado para la actividad que nosotros vamos a realizar. Procedemos a realizar la instalación de la base del andamio, la base superior donde vamos a trabajar nosotros. Y por último instalamos los rodapiés. Estos rodapiés, como ya lo mencionábamos, cumplen la función de evitar que los materiales pues caigan o herramientas caigan a la parte inferior del andamio. Estos rodapiés, según lo que establece la norma oficial mexicana, deben de ser de al menos 15 centímetros de ancho. Entonces, para que también todo esto pues lo vayamos tomando en cuenta al momento de armar nuestro andamio. El montaje de los rodapiés es, como les mencionaba, pues es la última parte para finalizar con el armado de nuestro andamio o de nuestra torre.
Por último, uno de los puntos que debemos de considerar en los trabajos que vamos a realizar para el armado, montaje, desmontaje de andamios. Por último, uno de los puntos que debemos de tomar en cuenta para el montaje, desmontaje y uso de andamios es nuestro plan de respuesta a emergencias. Este plan de respuesta a emergencias debe estar orientado a los posibles. Este plan de respuesta a emergencia debe estar orientado a las posibles emergencias que nos pudieran llegar a suscitar o los principales riesgos que pudieran llegar a consumarse. Este plan de emergencia debe estar orientado a los potenciales riesgos que pueda. Este plan de emergencia debe estar orientado a los potenciales riesgos que pudieran llegar a consumarse con motivo de esta actividad. Y en ello debemos de establecer lo siguiente. Debemos establecer el procedimiento de alertamiento en caso de ocurrir una emergencia. ¿Qué quiere decir? Cómo nosotros nos vamos a comunicar o cómo nosotros vamos a dar aviso a los responsables o al personal competente para atender esta emergencia. Una forma de probar la efectividad del alertamiento en distintos escenarios hipotéticos es a través de un simulacro. Entonces es recomendado, altamente recomendado, que no solamente dejemos nuestro plan de respuesta a emergencias en papel, sino que lo llevemos a la práctica a través de diversos simulacros, evaluando diversas situaciones, evaluando diversos escenarios que nos pudiesen llegar a ocurrir. La comunicación de la emergencia junto con el directorio de los servicios de auxilio para la emergencia pueden ser rescate, hospitales, protección civil, entre otros. Ok, en este punto debemos de establecer nosotros datos y tenerlos sobre todo a la mano. ¿Qué pasa muchas veces cuando ocurren este tipo de emergencias? Pues a última hora pues andamos corriendo, andamos revisando, andamos buscando a quién o con quién nos podemos llegar a comunicar. ¿Qué es lo recomendable que se tengan en este tipo de planes de respuesta a emergencia? Que los números o los contactos de las personas adecuadas u orientadas a realizar este tipo de actividades pues estén a la mano para que nosotros podamos llamarlas y ellos puedan acudir lo más rápido posible. Asimismo, establecer el procedimiento para la suspensión de actividades. También debemos de establecer el procedimiento para la suspensión de actividades. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ocurra el evento, muchas veces van a seguir trabajando personas de manera contigua al lugar o al escenario donde ocurrieron los hechos. Bueno, pues debemos nosotros configurar, debemos nosotros confinar esta área y pues todas las personas que se encuentren alrededor de esta actividad, pues debemos de realizar ese procedimiento de detención de actividades para poder realizar la investigación del incidente o del accidente de manera correcta y asimismo también para que los cuerpos de emergencia pues puedan acceder de una forma directa y pues la atención sea mucho más rápida. También en este plan de respuesta a emergencia debemos de establecer los primeros auxilios en caso de accidentes. Para ello es muy conveniente que el personal que también realice estas actividades de montaje, desmontaje y uso de andamios, pues esté capacitado, al menos tenga un curso, una formación básica en cuanto a los primeros auxilios. Para llevar a cabo este punto es necesario que todos los trabajadores que participen en el trabajo en altura estén pues debidamente capacitados y entrenados para las medidas básicas de primeros auxilios. ¿Sí? Con ello pues podemos garantizar que al menos se podrá brindar una atención de primer respondiente de una manera adecuada en lo que llega el servicio especializado. También debemos de contemplar como quinto punto la eliminación de los riesgos durante y después de la emergencia. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer un ejemplo que se desplomó el andamio. Bueno, nosotros con el apoyo de la brigada pues podemos eliminar todos los riesgos presentes en el área o tratar de mitigar en mayor forma, en mayor medida,
los riesgos que puedan estar presentes en el área o que puedan significar un riesgo hacia las personas o el cuerpo de emergencia especializado que arribe al sitio de trabajo. Asimismo, se deberá contar con el uso de los sistemas y equipos de rescate en su caso, y se deberá contar con el equipo adecuado, sobre todo para realizar la atención de cada emergencia que pudiera suscitarse. Este equipo pues deberá estar presente primeramente en el sitio y se deberá realizar una inspección periódica para garantizar que realmente cuenta o continúa en las condiciones de uso adecuado para poder atender una emergencia. Por último punto, en el plan de respuesta a emergencia también debemos de establecer cuál va a ser nuestro procedimiento, nuestro proceso para la reanudación de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que la reanudación de las actividades deberá realizarse una vez que se compruebe que no existen riesgos y que pueden llevarse a cabo las labores o que puedan continuar con las labores de una forma segura. Por último, debemos de saber que los sistemas y los equipos de rescate de protección de personal u otros que se requieran para la atención de emergencias Por último, debemos de saber que los sistemas y equipos de rescate de protección personal u otros que se requieran para la atención de las emergencias que pueden presentarse en cada uno de los trabajos en altura se lleven a cabo y la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores en relación al contenido de este plan. ¿Qué quiere decir? Uno de los errores también que se comete mucho es que realizan un plan, lo desarrollan de una forma adecuada, sin embargo, ¿en dónde fallamos? En la difusión de este plan de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores que realizan estas actividades pues deben de conocer cómo se va a alertar o cuál va a ser el procedimiento para alertar en caso de una emergencia. Deben de conocer cuál va a ser la comunicación de la emergencia junto con el directorio de servicios de auxilio para la emergencia. Debe de saber cuál es el procedimiento adecuado para la suspensión de actividades. ¿Qué quiere decir? Que el personal debe conocer cuál es el sistema de alertamiento, debe de saber a qué números llamar, con quién comunicarse, con quién dirigirse para la atención de emergencias, debe de conocer cuáles son la suspensión o cuál es el procedimiento para la suspensión de las actividades, debe de conocer cuáles son los primeros auxilios básicos que debe de prestar si llegasen a fungir como primer respondiente, deben de saber cuáles son o cuál es el procedimiento que se debe seguir previo a que lleguen las unidades o a que arriben las unidades de emergencia, ¿sí? Que el personal esté debidamente enterado, bueno, que puede participar de una forma activa en la atención de la emergencia a través de la eliminación de riesgos que pudieran representar para la atención de la emergencia por cuerpos especializados. Asimismo, deben de conocer también el uso de los sistemas y equipos de rescate y en su caso también deben de conocer cuál es el proceso adecuado para la reanudación de actividades. Pasa mucho que el personal, al desconocer estos procedimientos, estos protocolos, pues muchas veces quiere reanudar las actividades sin antes haber completado la atención a la emergencia de una manera correcta o al 100%. Conclusiones finales. Entonces, ¿cómo se ve la ejecución de un trabajo para el montaje, desmontaje y uso de andamios? Bueno, primeramente vamos a comprobar el estado de salud de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que van a realizar este montaje o que van a realizar trabajos en altura deben de ser sometidos primeramente a una comprobación física. Esto puede ser la evaluación o la toma de la TEA. También puede ser la evaluación física, es decir, que no traiga ningún impedimento físico al momento para poder realizar el ascenso o descenso, que psicológicamente
no presente algún estado inconveniente, como por ejemplo alguna fobia o miedo a las alturas. También, una vez que hayamos realizado esa inspección física y mental de los trabajadores, bueno, la pregunta de rigor, si se siente capaz o se siente competente para realizar el trabajo a cierto nivel. Siguiente, realizamos la inspección del equipo de protección personal específico, tanto de los armadores del andamio como de los trabajadores que van a hacer uso de los mismos. De ahí balizamos el área de trabajo, es decir, vamos a delimitar el área de trabajo previo al inicio del armado de andamios. Aquí ya tomamos en cuenta, pues llevamos todo el andamio y sus componentes al área de trabajo. De ahí comenzamos el armado del andamio, comenzando desde la base. Una vez que se ha armado el primer cuerpo, ya es cuando colocamos la etiqueta roja. Al finalizar el armado del andamio, se realiza una inspección, una lista de verificación del mismo por parte del responsable de prevención de riesgos laborales. En México es más conocido como el supervisor de seguridad e higiene o simplemente supervisor de seguridad. Una vez validadas las condiciones del andamio, es decir, que cumple con las especificaciones descritas en el checklist, continuamos y se procede al retiro de la tarjeta roja, se le entrega al armador del andamio y se coloca una etiqueta verde. ¿Esto para qué? Para señalizar que ya ese andamio puede ser utilizado. De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a supervisar que los trabajadores adopten las medidas de seguridad al momento de realizar las actividades, es decir, que asciendan por las escaleras de servicio, que estén parados siempre sobre la plataforma de trabajo, que en ningún momento quieran salir al exterior de la plataforma de trabajo, que en ningún momento quieran descender a través de las tijeras, que no se anden aventando las cosas, que no se anden aventando herramienta, materiales, equipo, etcétera. Sí, a todo esto nos referimos con que adopten esas medidas de seguridad. Se supervisa que los trabajadores también, al finalizar su jornada laboral, no dejen nada sobre el andamio. ¿Qué quiere decir? No dejen materiales, no dejen herramientas, no dejen equipos, ¿sí?, que pudieran representar un riesgo. ¿Esto por qué? Porque al momento de descender del andamio o al otro día, al momento de ascender, si hay material arriba y herramientas, pues derivado del movimiento, pues puede llegar a caer y causarnos un daño. Asimismo, también debemos de verificar que mientras se desmonte el andamio, se deberá colocar nuevamente la etiqueta roja para realizar el desmonte del mismo. Quiere decir, se retira la etiqueta verde, se le entrega al responsable de seguridad, y una vez que ya se coloque la etiqueta roja en la parte inferior, ahora sí se comienza con el desmonte del andamio. ¿Quién lo realiza? Únicamente la persona que está capacitada y autorizada para el patrón para tal efecto. Sin más por el momento, me despido de ustedes. Soy Dieter Salas y a nombre de Do Group agradecemos su preferencia.